El tema que me toca presentar en esta mañana es un tema polémico, es un tema que genera posturas, ¿no? Que no debería ser así, pero generalmente el enemigo, cuando hay temas que son importantes, no quiere que vayamos por el camino y entonces nos lleva de una cuneta a la otra. Todo empieza cuando mi hija estaba estudiando la secundaria en ese momento, después siguió medicina. Me preguntó: papi, ¿me ayudarías a buscar y a entender las razones que da el Señor sobre el tema de la reforma pro salud? Así que empecé a buscar con ella para darle argumentos, para que ella entendiera. Y a medida que iba encontrando cosas que nunca había visto antes, dije: esto es importante. Pero no me gustaba darlo, así que hice un pacto con el Señor. Señor, si tú ves que es necesario darlo en algún lugar, que vengan específicamente a decirme tal tema y lo voy a dar. A la semana vinieron a buscarme por ese tema. Y de ahí ha pasado varios años, ¿no? Y esta debe ser como la vez 30 y pico, 40 prácticamente, de lugares donde he predicado sobre este tema. ¿Qué encontré sobre este tema? Lo vamos a desarrollar en varios bloques, ¿no? Y quiero darle un enfoque diferente al que generalmente se le da. Generalmente el enfoque que se le da es un enfoque enfocado en la salud, ¿no? En vivir más. Pero no es el enfoque que le da el espíritu de profecía, ¿no? Por eso como primer bloque, vamos a ver cuál es la alimentación a lo largo del tiempo. Y para entender esto, déjenme ponerme una diapositiva, que es una recomendación de que cuando estudiemos la Biblia, dice el Espíritu de Profecía, que debemos estudiar como si fuera un gran todo, ¿no? Y tenemos que tratar de ver su plan original de Dios, que está en Génesis 1 y 2, la entrada de la controversia, o sea, el conflicto, y el plan de la redención simultáneamente. ¿Ven? Plan original, controversia a lo largo de todo este periodo y el plan de la redención que se desarrolla paralelamente. ¿Por qué les muestro este telón de fondo, este marco de referencia? Porque vamos a tratar de ubicarlo en ese marco de referencia. Cuando uno se aleja de algo y toma una visión amplia, una visión cósmica, uno puede entender mejor qué se proponía Dios al darnos estos consejos. Porque la intención de Dios es volvernos de nuevo al plan original, es decir, de nuevo volvernos al Edén. Bien, ¿cuál era el plan original de Dios? El plan original de Dios para la alimentación del hombre está muy claro revelado en Génesis 1:29. Le dio de todo árbol que diera frutos y semillas. Ese fue el plan A de Dios. Este bloque lo voy a pasar rápido. Podría dar, lo doy generalmente en una charla de 1 hora, pero voy a espigar algunas diapositivas simplemente para darlo sucinto, para entrarme después de lleno en el sermón. Entonces el plan A de Dios fue ese. ¿Pero hubo cambios? Sí que hubo cambios. El cambio que primero hubo fue cuando entró el pecado. Al entrar el pecado le da las verduras, que está en Génesis 3:18. Interesante, que no solamente cuando entra el pecado, lo que hace con el hombre al darle las verduras es ¿por qué? Porque le sacó el acceso al árbol de la vida. Ese árbol que estaba en el Edén, ahí está tachado, no estaba más. ¿Y para qué era el árbol de la vida? Lo sabemos a través de Apocalipsis. Nos dice que es para la sanidad de las naciones. Y dio como complemento las verduras. Y saben que la ciencia médica hoy está encontrando de que todos los alimentos, hay algunos que simplemente son malsanos, otros simplemente alimentan, pero hay un grupo de alimentos que son tipo medicina, que serían las frutas y las verduras. Pero han encontrado que las verduras son de 5 a 7 veces más poderosas en los efectos curativos. Y ven que el Señor se lo da como un complemento por haber sacado el árbol de la vida. Vean este gráfico que vamos a ir poniéndole en él los puntos importantes. Plan A de Dios, el Edén. El plan B, antes del diluvio, justamente las verduras. Después del diluvio, le da el plan C. Vean en qué consiste el plan C. Dice así: todo aquello en base a lo cual el hombre podía subsistir había sido destruido por el diluvio. Y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana,
dio a Noé permiso para comer los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable. Fue un plan no óptimo. El plan A era el plan óptimo. Los distintos planes son planes de contingencia. Son planes para hacer frente a una emergencia y son subóptimos. Y a medida que va cambiando, no es porque Dios se equivoca y va cambiando el plan, sino porque Dios siempre, siempre a lo largo de la Escritura van a encontrar que respeta la decisión del hombre. Entonces permitió eso, ¿no?, como un plan de contingencia. Lo tenemos en Génesis 9:3, que dice que le da animales, legumbres y hierbas. No quita lo anterior. ¿Cuál fue el plan D? El plan de alimentación para Israel. Dice así: al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, le enseñó la misma lección. La idea de Dios no había cambiado, era esa. Y vean lo que sigue diciendo: sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. ¿Qué le dio? El maná. Le dio el maná para que ellos vayan cambiando su paladar, para de nuevo volverlos al plan original de Dios. Era un plan educativo este plan del maná. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito en obediencia a las estrictas restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos y nosotros. Sus descendientes habían poseído fuerza física y mental, habrían tenido las claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un sano juicio. Anoche el doctor explicó que justamente a través de las momias se permite saber cuáles eran las enfermedades que tenían los egipcios, porque acá dice que no iban a tener las enfermedades que tenían los egipcios. Y las enfermedades que hoy en día, gracias a los tomógrafos y demás, que se le hacen estudio a las momias, han podido determinar que las enfermedades que tenían ellos son las mismas que tenemos hoy en día. En una palabra, ellos tenían una mala alimentación y generaban ese tipo de enfermedades. ¿Cuál fue la dieta al entrar en la tierra prometida? Este es el plan E. Al establecerse en Canaán se permitió a los israelitas que consumieran alimento de origen animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. Podríamos hablar un montón de esto. Cuando damos un estudio bíblico hablamos acerca de Levíticos 11 y ahí mostramos todas las recomendaciones que le dio Dios en cuanto a que le daba permiso, pero ciertas restricciones, en cuanto a no comer la sangre, ni la grasa y demás. Y para el tiempo del fin, ¿qué ha pensado el Señor? Eso sería, si teníamos A, B, C, D, E, F, sería el plan para nosotros hoy en día. Dios está tratando de conducirnos de vuelta, paso a paso, a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Y dice gradualmente. El Señor nos dio primero indicaciones que tuviéramos una dieta lacto-vegetariana, pero que llegaría el momento cuando tendríamos que eliminar esos productos de los animales porque las enfermedades de los animales iban a crecer enormemente, porque la maldad del hombre iba a crecer y en relación a la maldad del hombre, las enfermedades de los animales iban a crecer. Ese es el plan F, paso a paso. Volverá al designio original. En el gráfico, lo que venimos viendo hasta aquí es, en el desierto, los hace regresar de nuevo a esta desviación que habían hecho en la alimentación para que volvieran paso a paso al designio original. Vean lo que pasó. Vimos el plan E cuando entran a la tierra prometida y el plan F, que es a nosotros como pueblo, el Señor nos da la reforma, ¿sí? ¿Y cuál es el próximo paso? La tierra nueva. Y en la tierra nueva tendremos la misma alimentación que tenemos en el Edén. ¿Casualidad? Son 7 veces. Siempre aparece la impronta de Dios. En todo lo que vemos de Dios aparece el número 7. 7 veces y de nuevo llegó un punto y el Señor empieza un camino de retorno hacia su plan original. Bien, con este primer bloque sacamos los conceptos que hemos sacado de esta parte. Los cambios de alimentación que Dios introdujo fueron medidas de contingencia para adecuarse a la decisión humana. Eran planes subóptimos. Como parte de la recuperación del reino, Dios ha planeado volvernos gradualmente a su designio original,
para de nuevo volver a poseer el reino. La frase del sermón tiene este título y lo voy a ir desarmando a medida que avance. Vamos a ver primero la palabrita provisión. ¿Por qué utilicé la palabra provisión? Porque Dios tiene, en una guerra, en un conflicto, tiene estrategias, ¿no? y tiene planes generales, pero también tiene planes particulares, misiones. Y un general en la tierra, ¿qué haría? A un soldado lo dotaría, lo proveería de todo lo necesario para esa guerra. ¿Qué le daría? Casco, le daría bolseguíes, ropa adecuada, armas, etc. ¿Sí? Bueno, si un general hace eso, nuestro general, ¿no les parece que haría lo mismo? ¿Sí? ¿Nos va a dotar para una guerra? ¿Sí? Bien. Y voy a mostrarles, a lo largo de la Biblia, hay muchos ejemplos. Yo espigué 2 porque el tiempo es muy tirano. ¿Sí? Voy a ver casos de ejemplo donde Dios le dio una misión especial a una persona o a un pueblo y le dio una dieta especial. Veamos el caso de Sansón. Tenía una misión especial, está en Jueces 13:7. Sí que le dio una misión especial. Tenía que liberarlos de los filisteos. Y le dio una dieta especial. No solamente a él, sino a su madre. Porque muestra en la Biblia ya la influencia prenatal. Lo que hace la madre influye sobre el hijo. Dice, en las instrucciones del ángel a los padres hebreos iban incluidos no solo de los hábitos de la madre, dice, sino la educación del niño. No bastaba que Sansón, el niño que iba a libertar a Israel, tuviera una buena herencia al nacer. Desde la niñez había que enseñarle hábitos de estricta templanza. Otro ejemplo, otro caso, otro personaje en la Biblia que tenía una misión especial. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? La primera venida de Jesús, ¿no? Bueno, el ángel Gabriel dio directamente del cielo un discurso sobre la reforma pro salud. Yo a veces había pensado que la reforma pro salud era para el pueblo adventista. Ya el ángel le había dado la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Su dieta, la de Juan, puramente vegetal, de algarrobas y miel silvestre, era un reproche para la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecían por todas partes. Veamos ahora la frase para el tiempo del fin. Vean esta cita, es Malaquías, está hablando del día grande y terrible del Señor, y dice así: He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía dada por Malaquías, en la última parte del Antiguo Testamento, se cumplió ya ¿en quién? En Juan el Bautista. Él era el Elías que tenía que venir. Jesús lo reconoció. Este es el Elías que tenía que venir. Pero evidentemente no se cumplió totalmente. ¿Por qué? Porque acá habla del día grande y terrible. Y Juan el Bautista no estuvo en el día grande y terrible. Es decir, que habrá un nuevo cumplimiento. Tiene que venir otro Elías, ¿no? Con un mensaje fuerte para el mundo, y tiene que preparar al pueblo también, no para la primera, sino para la segunda venida de Cristo. Vean lo que sigue diciendo. Los que llevan a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, ¿quiénes son? Nosotros, ¿sí? Están representados por el fiel Elías. Del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo, el segundo Elías, o sea nosotros, ¿no? Tiene que preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Mi reflexión hasta este punto es, si para cada misión especial Dios provee una dieta especial, ¿no les parece lógico que para el pueblo que debe preparar el camino, representado como el último Elías, no le va a dar también una dieta especial? Simplemente lógica. Los que llevan a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento. No hay dudas que ella aplica el mensaje del último Elías al pueblo adventista. Y dice, el gran tema de la reforma debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. Es lo que estoy tratando de hacer en esta mañana, impresionar sus mentes a este mensaje. Voy ahora con esa palabrita estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque estamos en un conflicto.
¿Entre quién? Entre Cristo y Satanás. No me gusta decir entre el bien y el mal, porque si hablamos del bien y el mal pensamos que son energías, no son personas, y cuando entendemos que tienen nombre, que es Cristo y Satanás, nos damos cuenta que son personas. Y si son personas, tienen planes, tienen estrategias. Entonces la estrategia, tanto el enemigo como Dios tiene su estrategia para desarrollar este conflicto. Vean que Dios ha provisto todo lo necesario. ¿Y a qué me refiero con estrategias? Hay estrategias ofensivas y estrategias defensivas. Un arma es una acción ofensiva. Un escudo es defensivo. Fíjense si ustedes miran Efesios 6, la armadura del cristiano, van a encontrar que la mayoría, por no decir todo, es defensivo. ¿Sí? El escudo, el yelmo, ¿no? Salvo la espada, como bien dice la hermana. Pero ¿la espada qué es? Es la palabra de Dios. O sea, no habla nada de arma. Nuestra arma tiene que ser solamente la palabra de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver que en esta guerra, ¿qué estrategia aplica el enemigo y qué estrategia aplica Dios? Si el enemigo, vamos a ver que aplica una estrategia y Dios va a aplicar otra estrategia. Vean esta cita que me impresionó mucho cuando investigaba. Yo dije, evidentemente hay estrategias de los dos tipos. ¿Cuál aplicará uno? Y encontré esta cita que es muy interesante. Es una de las dos citas que ella tiene, donde ella es llevada en visión, no que estuviera, sino es llevada en visión, como Juan es llevado al trono de Dios y ve el trono de Dios, es llevada en visión a una reunión de demonios. Y la cita dice, ofensiva, Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. ¿Se imaginan? Satanás llama a los demonios y dice, vengan, vamos a planear a ver qué manera podemos hacer el mayor daño a la iglesia de acá de Belgrano, a los distintos hermanos de Belgrano. ¿Cómo podemos hacer? Dice la cita, se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo dio un plan. Tomaría cosas dadas por Dios como alimento y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Esa es la estrategia de Satanás. Es una estrategia ofensiva, ¿sí? No tengo tiempo, pero si quieres les dejo un montón de películas para que hagan cine, debate y demás. Es enorme la cantidad de argumentos que hay donde muestra cómo el enemigo está ejecutando esto realmente a través de todos los procesos de alimentación. Dice, no solamente arruinarían estas cosas, sino subyugarían de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo de la persona. ¿Qué hizo el Señor? Alumbró con la luz de la Reforma. La cita dice así, Dios ha permitido que la luz de la Reforma pro salud brillara sobre nosotros en estos días finales para que andando en la luz escapemos. ¿Qué es? ¿Una acción ofensiva o defensiva? Defensiva. Para que escapemos a muchos de los peligros a que estemos expuestos. Es decir, el enemigo va a hacer una acción ofensiva y Dios da una estrategia defensiva. Nos da algo para que escapemos de lo que Él está planeando. Defensiva. ¿Para qué será esta acción de parte de Dios? Bueno, tenemos que entender algo. Nosotros a veces tenemos una mente muy influenciada por los griegos. Entonces los griegos, para estudiar algo, lo desarman. Entonces piensan que el cuerpo está formado por un montón de partes, inconexas. Pero el pensamiento que tenemos en la Biblia es un pensamiento hebreo, completo, ¿no? Donde todo influye con todo, ¿sí? ¿Por qué dirige la estrategia hacia los alimentos Satanás? Me pregunté. Y el Espíritu de Profecía nos responde. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, que es lo que pensaría uno, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, o sea, en contra de la salud, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos habilitamos para resistir el mal. Es decir, que la influencia no es a nivel físico. Me afecta la capacidad para discernir, el colirio
que muchas veces le pedimos a Dios, al Espíritu de Dios, lo dificultamos, ¿no? Porque no solamente lo físico, sino lo mental y la capacidad de discernir. Vean que bajo el título del secreto de la estrategia enemigo, Ellen White nos dice: la intemperancia de cualquier clase, entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas. Es como si perdemos, digamos, esa capacidad, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. ¿Están desconectadas? No, están vinculadas. Esta cita que voy a poner acá, yo trabajé durante muchos años en el Sanatorio Adventista del Plata, como 20 años, como, digamos, encargado del área de las aparatología médica. Soy ingeniero y entonces me tocaba, digamos, reparar, mis pacientes eran los aparatos. Y uno de los aparatos que teníamos era el electroencefalógrafo, que es un aparato que se pone un montón de electrodos en el cerebro y permite medir la actividad del cerebro. Corrientes muy pequeñitas, para que se den una idea. Si ustedes tocan un enchufe, tiene 220 volts, una pila tiene 1 volt, pero la corriente que hay aquí en la piel, ¿no?, en el cerebro, es del orden de microvolt, o sea, millonésimas de volt. El aparato tiene que ser muy sensible para detectar esas corrientes que se producen cuando pensamos, cuando tomamos decisiones y demás. Esta cita me impresionó por lo siguiente, y eso demuestra que es una profeta de Dios. Ella habla, ahora van a ver la cita, habla de corrientes nerviosas. Y googleé la cita y googleé cuándo el electroencefalógrafo había sido, digamos, inventado. Y mucho antes que el electroencefalógrafo fuera inventado, ella ya está hablando de las corrientes cerebrales. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Es decir, que yo no tengo un órgano para la oración. No tengo acá un sensor que me comunico con Dios. ¿Qué utilizo para comunicarme con Dios? El mismo sistema nervioso que tengo para mover los brazos, para hacer todas las acciones. Sigue diciendo la cita. Cualquier cosa que perturbe la circulación, acá viene, de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye la fuerza de las potencias vitales. Como resultado, se atenúa la sensibilidad de la mente. Es decir, que si yo no sigo los consejos que el Señor me da en cuanto a algo que yo pensaba que era estrictamente problema mío de alimentarme, me va a afectar no solamente en la mente, sino también entender las cosas de Dios y comunicarme con las cosas de Dios. Vean esta cita que también, digamos, corrobora lo que estaba mencionando. Gemas inapreciables, hoy lo pudimos ver en la escuela sabática, ¿qué estudiamos? Apocalipsis. Muchos símbolos raros, bestias, y para muchas personas les parece incomprensible. Pero vean lo que dice acá la palabra de Dios. Gemas inapreciables, joyas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Es que no entendemos el Apocalipsis porque es confuso? ¿O porque sin querer estamos con la mente embotada? Yo les digo algo que no acostumbro decir, pero desde acá del frente miro y veo a todos. Y una cosa que ustedes no ven es la visión de toda la iglesia desde este ángulo. Y le pasa a todos los que vienen a predicar. Y ven cantidades de personas que están así. Cuando empieza el sermón, se duermen. No es casual.
Dios ha permitido que la luz de la reforma pro salud brillara sobre nosotros en estos días finales para que andando en la luz escapemos a muchos de los peligros que estamos expuestos. Esa era la cita que yo desarrollé hasta ahí. Pero vean cómo sigue diciendo. Satanás está obrando con gran poder para inducir a los hombres a dar rienda suelta al apetito. El que así es vencido se ha colocado en el terreno encantado de Satanás, donde será tentado y molestado y finalmente dominado a gusto por el enemigo de toda justicia. Sin querer, nos estamos poniendo en un terreno, no voy a usar la palabra encantado porque da una idea de medieval, pero usando una jerga como la que nosotros estamos acostumbrados a hablar del conflicto cósmico, podríamos hablar con una jerga de guerra, con palabras de guerra, en un terreno minado. ¿Entienden la palabra que es un terreno minado? Un terreno que no es seguro. Yo voy caminando y de repente piso una mina y estalla, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que el que ha sido vencido se ha colocado en un terreno minado. ¿Por qué? Nos colocamos en un lugar donde el enemigo nos puede manejar. Porque tenemos cosas que él sabe que puede dominarnos, como decía la cita anterior donde él se reúne con sus secuaces. Veamos los conceptos que sacamos hasta aquí. La reforma pro salud es una provisión, porque Dios la provee, estratégica, porque es una acción ofensiva para defendernos de la acción defensiva de Satanás, para los días finales de la historia de esta tierra. Y el segundo concepto es provista por Dios para poder tener una comunicación más plena con Él y resistir los ataques. Voy entonces al último bloque. Si me permiten, voy a hacer una oración. Yo me arrodillo, no hace falta que ustedes se arrodillen. En este bloque vamos a presentar preguntas de carácter, digamos, reflexivo. O sea, son preguntas que no hace falta que ustedes me las contesten, sino que provoquen en ustedes, ¿no?, pensamientos. Querido papá que estás en los cielos, tú sabes que este tema me hace ser cauteloso, me hace ser prudente. Quiero pedirte en esta mañana, al llegar a este punto y al llegar al punto de las reflexiones, para que tu Espíritu Santo esté en la mente de cada una de estas personas, que los que estén embotados, no pueden escuchar, tú los despiertes, Señor, para que ellos estén atentos a tu voz, Señor. Te pido que le ayudes también a tomar decisiones para ti. Lo pido en el nombre precioso de Jesús, para tu honra. Amén, Señor. Primera reflexión. ¿Hay razones para seguirla? Habría muchas. Si hubieran estado en la charla de noche o si van a la charla de la tarde, el médico les puede dar muchas razones y con idoneidad. Yo soy ingeniero, no tengo idoneidad para hablarles de salud. Aunque anoche conté mi testimonio de que a raíz de seguir los consejos de Dios, fue en una situación muy difícil, tuve un infarto, me hacen un estudio y encuentran de que mis arterias del corazón estaban tapadas. De las tres, una al 80%, otra al 90% y la otra al 95%. Y lo único que podía hacer era un triple bypass. O sea, que me abrieran el pecho, sacaran el corazón, sacaran arterias de otro lugar y lo pusieran en el corazón de nuevo. Un médico amigo que ustedes conocen, Facundo Vich, me manda un mensajito, me dice, no te operes, hay métodos naturales. Y empecé hace 7 años con esos métodos naturales. Me hice estudios hace poco. Y el médico, viendo el estudio anterior, me dice, molesto, me dice, no, dice, usted tendría que sí o sí haberse operado. Pero viendo esto, sigue haciendo lo que está haciendo. Los consejos del Espíritu de Profecía son remedios naturales, verdaderos remedios naturales, y no simplemente factores que promueven la salud. Pero eso no debería ser el objetivo por la salud, por vivir más. No. Hay un dicho que dice, entender algo y hacerlo es sabiduría, es inteligencia. Pero no entender algo y hacerlo igual, eso es fe. Y yo en esta mañana apelo a ustedes no
a los argumentos que cada vez más la ciencia está encontrando, sino apelo a su fe. Y vean lo que dice 2 de Crónicas 20:20. Creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Simplemente porque Dios lo dijo, Dios lo mandó. No lo entiendo. Por fe, por fe. Segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra motivación? Como les decía recién. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa debería ser nuestra motivación. ¿Y la salud? Sí está, pero es una yapa, es un regalo, es un adicional. Entiendo lo que es porque muchos jóvenes capaz que la palabra yapa no la entienden. Es un bonus, es un plus. Es algo que viene simplemente ¿por qué? Por obedecer. Seguirla, ¿es optativa? ¿Qué piensan ustedes? En una guerra, ¿las acciones defensivas son optativas? Si yo salgo a un campo de guerra y salgo sin ropa o sin casco, ¿estoy haciendo bien? No. Usar casco en una guerra no es optativo. Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. Nosotros siempre pensamos que somos nuestros. Y la mayordomía es que yo le entrego 1/10 del dinero, un séptimo del tiempo. No. La mayordomía es entender que no somos nuestros, que de Él es todo y que es la forma de reconocerlo es darle 1/10, darle 1/7, pero todo es de Él. Nadie piensa que puede actuar como le agrada con relación al régimen alimenticio. Creo que es muy claro. ¿Qué ha pensado para no seguir? Perdón. Se me pasó una. Ha habido un descuido continuo en la reforma ProSalud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Se han erigido barreras que nunca se habrían visto si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. O sea, no es que por no hacer caso a esto, y da lo mismo, yo sigo viviendo igual. Dios es deshonrado. Me hace temblar. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Es parte del reavivamiento. No podemos ponernos en sintonía con Dios si no estamos poniendo a disposición de Él todo lo mejor que puede sacar de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente. ¿Será parte del reavivamiento y la reforma? Deberían verse mayores reformas entre el pueblo que pretende guardar la pronta aparición de Cristo. Mayores reformas. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Es parte de esa reforma. ¿Qué haremos? Saben que para explicar esta parte, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando ustedes toman una decisión para hacer cualquier acto volutivo, es decir, quiero ir a la iglesia, hoy a la mañana, quiero ir a la iglesia. Estaba lluvioso, estaba feo. ¿Qué tiene que haber primero en la mente? El deseo. Después tiene que ver, ¿qué cosa? La decisión. El querer, el decidir y por último, el hacer. Generalmente nosotros pensamos que yo es el que a mí me parece la gana de ir a tal lugar o hacer tal cosa. Yo soy el que lo hago. La palabra de Dios me dice que no.
Cuando yo estoy en armonía con Dios, el Espíritu de Dios trabaja en mí y Él, como dice la Biblia, Él produce porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es decir, que la parte de Dios es producir el deseo. Si ustedes tienen un deseo ahora de tomar algún cambio en su vida, es producto del Espíritu de Dios. Hemos orado por eso. Y en el hacer, muchas veces dicen, no, pero yo soy muy débil, yo no puedo. Muchos me dicen, no, yo no podía hacer lo que vos hiciste. No, las fuerzas, ¿quién las da? Dios. ¿Cuál es nuestra parte? La parte del hombre. Decidir. Parece pequeña, pero es vital. Es la verdadera fuerza de la voluntad, está en ejercer correctamente la decisión, hermanos. Y para terminar esta parte y terminar con el sermón, quiero comentarles, ya que la semana pasada estuvimos estudiando los libros de Daniel, pero generalmente estudiamos y repasamos siempre lo mismo, ¿no? Si ustedes ven, repasamos. Tenemos que cavar más en la palabra de Dios. Si ustedes vieron la semana pasada, habló de algunos capítulos que generalmente no estudiamos, que son los primeros capítulos, que son los capítulos históricos. Que si ustedes observan con atención, los capítulos históricos son 6, son los primeros 6, y no están en orden cronológico. O sea, es decir, que fueron a propósito sacados del orden que tendrían que ir. Lean primero el primer versículo de cada capítulo y se van a dar cuenta que no están en el orden y fueron puestos a propósito en esa forma. En otro idioma, no está todo el libro de Daniel escrito en el mismo idioma, está escrito en otro idioma, en un idioma que entendía el pueblo de Dios. Y a su vez no se trata de visiones, las visiones son del capítulo 7 en adelante. En esto trata de otras cosas. Uno podría confundirse con el capítulo 2, pero es un sueño que tuvo el rey, no Daniel. ¿Sí? Esos capítulos son tipológicos. Apuntan a ser un tipo de lo que va a pasar al pueblo de Dios. ¿Sí? Algunos son muy claros. Daniel en el foso de los leones es el edicto de muertes. Otro, Daniel 3, también muy claro, ¿no? ¿Recuerdan cuando se construye la estatua? ¿Sí? ¿Qué constituye eso? El momento que aparezca la imagen, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con respecto a la ley dominical? Pero los capítulos anteriores, el 1 y el 2, yo quiero referirme solamente al 1, ¿no? El 1 es Daniel y sus amigos en Babilonia. En ese capítulo habla de 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén. 2 ciudades que son tipo, figura, en el Apocalipsis muy claro, Babilonia y Jerusalén. 2 ciudades que las está usando como ¿qué? Como un símbolo. Y ahí está, en ese capítulo aparece el rey de Babilonia y el rey de Jerusalén. Y el rey de Babilonia, ¿qué trata de hacer? Cambiarle la identidad a los hijos de Israel que están esclavos en ese momento ahí. Si me permiten desarmarlo, podríamos decir que el rey de este mundo, Satanás, sabe que los tiene a nosotros cautivos porque somos cautivos legítimos de él, ¿sí? Y él trata entonces ¿de qué? De cambiarnos nuestra identidad. En el caso de Daniel, ¿con qué trató de hacer el cambio de identidad? Cambio de nombre, cambio de idioma, ¿no? de otra lengua, la ciencia y la cultura y la alimentación. Y hay varias cosas más. Y Daniel se dio cuenta de esto. Vean esta cita que les voy a poner acá, que es una cita que muestra que cada uno de los capítulos son tipológicos. En este caso es de Daniel 1. Dice así: cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones que nunca había soñado y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. Se dio cuenta que tenía que controlar el cuerpo y sobre todo esta 4x4 que es la boca, ¿sí? Propuso en su corazón que no bebería del vino del rey ni comería de sus manjares. Sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental. Para poder discernir entre el bien, ahí está mal, para poder discernir entre el bien y el mal. Él se dio cuenta, tengo que vencer, y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, me tengo que proponer, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? No contaminarme. ¿Él qué hizo? Decidió. El deseo se lo puso Dios. Él decidió. Vean lo que sigue. La cita continúa y dice: mientras Daniel hacía su parte, Dios también estaba en acción y le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cuántas veces era más inteligente a los demás? 10 veces.
Y muchas veces decimos que es gracias a los porotos que comía. No, Señor. No es la comida natural que nos hace más inteligente. Es la acción de Dios. Que Dios está habilitado ante el universo a dar inteligencia a esos hijos que le obedecen. Vean cómo sigue diciendo la cita. En esa forma procedió con Daniel y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. ¿Ella qué hace con la cita? La trae a hoy en día. La refiere a nuestros días. ¿Está haciendo qué cosa? Una tipología. Esa historia es un tipo de nosotros. No tiene el propósito de proceder de una manera diferente ahora. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de la salvación. Tenemos que decidir para poder cumplir, para poder guardar la profecía. Dios, ¿vieron en el estudio de esta mañana? Hablaba Apocalipsis 1, ¿no es cierto? Bienaventurado aquel que lee, oye y guarda. Guarda en el contexto de la Biblia, es guardar los mandamientos, es cumplir. Bienaventurado aquel que lee la profecía, la entiende, ¿no es cierto? O la escucha. ¿Y qué hace? La guarda. No solamente la atesora, sino que la cumple. Así hacía Jesús, Él cumplía la profecía. Esta cita es muy relevante, ¿no? Y ustedes son ese pueblo que están en Babilonia y tienen que tomar una decisión. Y el papel de ustedes es decidir. Oro por ustedes para que todos tomemos buenas decisiones para poder guardar la profecía, que la profecía no es nada más y nada menos que los planes de papá. Gracias.